días, tardes o noches a cualquier hora que esté viendo este video. Conocí a mi amor platónico más grande, Hayden Christensen, y no solamente a él, también a Ewan McGregor y Rosario Dawson. Se van a enterar de todas las interacciones que tuvimos con ellos y otros actores que conocí también en la convención. También van a conocer esta historia que estuvo llena de altibajos, porque desde que anunciaron a Hayden en noviembre del 2023, todo fue una travesía con su final feliz. Así que síganme en mis redes sociales para que también se enteren de experiencias con otros actores y sorpresas a futuro. Y sin más que decir, bueno, más bien con mucho que decir, vamos a comenzar este video porque tengo mucho que contar. Comencemos. A Hayden lo anunciaron en noviembre de 2023 y fueron 11 meses en los cuales he estado planeando todo esto y les voy a contar cada detalle. Estoy como de que en shock porque me dormí bien tarde, pero no amanecí tan ojerosa, he amanecido peor, pero como quiera me estoy tapando lo más que puedo. Traigo mi bálsamo de Yoda y no sé si ven la funda. Miren, déjenme, se las pongo así. Tenemos a Obi-Wan y Anakin Skywalker, que conoceré justo en menos de 2 horas. Literal, me estoy poniendo mi bálsamo de Yoda. Ni que me los fuera a besar, ¿verdad? Estoy súper nerviosa porque mi lista de conocer famosos, primero Elizabeth Olsen, check. Segundo, Hayden, check. Y los otros son sorpresa, pero tengo una lista de 5 famosos que quiero conocer. Y Hayden es el segundo. Y cuando anunciaron a Hayden dije, wow, o sea, tengo que ahorrar. Tenía 4 trabajos. Así que realmente trabajé muy duro este año. Estaba trabajando de lunes a domingo, chicos. Sin parar, sin un día libre, pero quería cumplir mi sueño y para tener mis lujitos, a darle con todo. Como les comenté, Hayden lo anunciaron desde noviembre del 2023 y solamente iba a estar el día sábado. Hay 2 convenciones, pero las 2 convenciones son hechas por las mismas personas. Una se llama Superhero, que ya tiene varios años, que es donde yo conocí a Elizabeth Olsen, y la otra se llama SpaceCon. La Superhero 2024 se iba a llevar a cabo en junio, pero todavía no habían anunciado a ningún actor. Y la SpaceCon se iba a llevar a cabo en octubre del 2024, o sea, meses después de la Superhero. Y aquí ya habían anunciado a Hayden Christensen, que como yo estaba esperándome para la Superhero que iba a ser en junio, pues yo por eso no compré nada. Pero fue error mío, porque Hayden es un actor con muchísima demanda, a lo cual autógrafos, fotos, todo estaba agotado. Lo único que quedaba de Hayden era una foto dúo con Rosario. Y yo dije, ok, quiero conocer a Hayden sea como sea. Y de pasada también conozco a Rosario. Yo hablé con la Comic Con, pregunté, ¿va a tener más fotos Hayden? Y me dijeron que no era seguro, que estaban esperando la confirmación de otro actor. A lo cual yo dije, Ewan McGregor. Que ya cuando ellos anuncian que Ewan McGregor se va a presentar, wow, o sea, fue 2 en 1. Porque no solamente anunciaron eso, anunciaron que iba a tener fotos dúo con Hayden y que a Hayden le iban a abrir más grupos de fotos individuales. Ya pasaron los meses, ya llegó el día. ¿Qué pasó cuando llegué? Llegué y había muchas Padmes, muchos cosplays de Star Wars y también había un edificio entero solamente para Hayden, Rosario y Ewan. Para los que no saben, en el lugar donde hacen esas Comic Cons hay 2 edificios. Un edificio es donde se encuentran los actores, que ahí es donde se toman fotos, y el otro lo usan como para juegos o así. La demanda de ellos era fascinante. Cuando me enteré dije, ¿qué? Porque yo veía una fila para entrar y yo dije, ¿por qué está la fila tan enorme? Y era solamente por ellos. Ya llegué con mi cosplay de Padme, estoy nerviosa porque ahorita en menos de 1 hora voy a conocer a Hayden y Ewan. Estoy, que me desmayo porque llevo casi 1 año planeando esto. Yo estaba nerviosa porque pues mi traje era todo blanco, tenía miedo de mancharlo de maquillaje, de labial. Pero bueno, el punto es de que yo traía un cinto y en el cinto traía como que mis tarjetitas, que de hecho en la foto con ellos no me las quité.
Es que le quería dar una a Hayden. Estoy llorando ya. Había Hayden de espaldas y a Iwan de frente. Y Hayden es el amor de mi vida, aunque lo vi de espaldas, ya me había enamorado de él. Y aquí tengo mi ticket. Yo vi a Hayden, o sea, de espaldas, y se le veía su pelito güerito. Y dije, ¡ay, Madre Santa! ¡Qué guapo! ¡Dios mío! ¡Qué guapo! Durante todos esos meses se me ocurrieron 1000 poses, pero después yo vi una de una chava en una convención y dije, me gustaría mucho recrear esta. Y ya, aquí les voy a enseñar la conversación que tuve con Hayden. Hello, oh my god, my name is Nicole. Hi, nice to meet you. Can we do this pose? Yeah, I guess so. Yeah. Yes, Cuando yo entré, hagan de cuenta que mi mirada, o sea, fue como que Hayden. Y miré a Ewan, pero era como de que Ewan y mis ojos se iban automáticamente a Hayden. O sea, es un sentimiento que no pude controlar. O sea, yo estaba muy emocionada por Hayden. Ewan también, porque no manches, es Obi-Wan, pero Hayden, o sea, Hayden es ¡ay! Mi amor platónico. Y le dije que si podíamos recrear esa foto que era como de que ellos dos, o sea, Ewan abrazando a Hayden y Hayden abrazándome a mí y yo abrazando a Hayden. Y Hayden me dijo que no les estaban permitiendo fotos de ellos dos juntos, que yo tenía que salir en medio. Que yo tenía que salir en medio. Que se me hizo raro, porque yo sé que en otras convenciones pues sí se les permitió, pero dije, bueno, o sea, yo no voy como que a pelear ni nada. Y luego dije, bueno, está bien, o sea, cambio de pose, pero me dijeron que yo tenía que estar en medio. Y yo pues, no sé, o sea, la verdad, se los juro que la pose no sabía qué hacer, o sea, estaba como de que, ¿qué hago? El punto es de que yo dije, ¿qué hago? Este no es mi lado y aquí está Ewan, voy a voltear con Hayden, abracé a Hayden y después Ewan se puso atrás de mí y abrazó a Hayden y yo era como que sándwich. Y luego sentí a Ewan muy cerca y dije, ay, esperen, ¿cómo voy a salir? Dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, dije, esta foto va a ser un desastre porque no sé ni siquiera cómo me acomodé, no sé si se me salió la lonja y, ay, no, estaba súper raro. Y a Ewan y dije, ay, qué bonitos ojos tiene, o sea, en mi mente, pero ya cuando salí, estaba emocionada, claro que estaba emocionada, pero a la vez estaba como de que, ¿cómo va a salir la foto? Porque no tengo idea. Y cuando la vi, estoy bien cagado, oigan. Primero pasé y hagan de cuenta que, o sea, estaba temblando de la pierna y todo, y dije de que, Hayden, hola, soy Nicole. Y le iba a decir que iba a pasar 3 veces, y ni le alcancé a decir porque me abrazó. Estaba temblando y les pedí una foto, pero me dijeron que ellos dos no podían estar juntos, que tenían que ser separados. Yo tomo un pleito con esa vieja, espérenme. Y cuando me la entregan, dije, esto va a ser difícil de superar. No es por nada, pero esta foto, para yo superarla, va a estar muy cañón. No me decepcionaron, porque ese sándwich jamás lo voy a olvidar. Algo que me encantó de Hayden fue que cuando yo le dije mi nombre, me dijo, un gusto conocerte, y me abrazó. Yo no lo abracé. Él me abrazó primero. Jamás lo voy a olvidar porque muestra la calidad de persona que es. Obviamente, papacito, yo lo abracé. O sea, dije, no manches, si me estás abrazando, yo te lo voy a regresar. ¿Quién soy yo para negarme? Y mucho menos contigo, mi amor hermoso, precioso, platónico. El punto es de que yo estaba en shock porque usualmente no te dejan abrazar a los famosos. Por eso yo respeto eso y no llego y los abrazo. O sea, ya cuando estamos en pose sí les digo de que puedo y me dicen sí. Pero antes, o sea, cuando nos estamos presentando, no voy a llegar a abrazarte, porque es como si un desconocido llegara y te abrazara. O sea, sí te vas a quedar como de que qué onda y te pueden llamar la atención. Pero por eso
yo me sorprendí mucho que Hayden haya empezado el abrazo, porque eso muestra la calidad de persona de cómo está emocionado de conocer a sus fans. Y yo la verdad estaba en shock porque dije, güey, no mames, me abrazó. Bueno, el punto es de que esa era mi foto matutina, tenía horas muertas. ¿Qué son las horas muertas en una convención? Cuando no tienes fotos o autógrafos en mucho rato y no tienes nada que hacer. Y pues un amigo me pidió firmar este Funko de Yondu, así que fui a hacer fila para pagar el Funko. Y la fila de Yondu, o sea, estaba también enorme. Y luego se fue a fotos, así que también más tiempo muerto. Pero cuando lo conocí fue muy amable, le dije de que me dio mucha tristeza su muerte y luego me dijo de que sí, a mí también, porque fue como una carita así, no sé exactamente a qué se refería, dijo fue triste, pero fue más triste para mi billetera. Y yo me quedé como de que ok, y dice que como un actor le gusta hacer ese tipo de cosas, como que sentir que una audiencia está triste y le da risa al mismo tiempo. Siento que él es muy platicador porque se toma el tiempo con cada uno de los fans y contaba experiencias diferentes, pero eso de la billetera me dio mucha risa. Me acabo de autografiar Yondu, ando con mi traje de Vader porque es mi segunda ronda con Hayden, me falta la capa. Ya estoy muy desesperada, la verdad. Ya está estresante esta situación. Y Rosario se retrasó su vuelo de Europa, así que todo va a estar más tarde. Imagínense, mi foto es a las 7:30 con ella. Voy a terminar horrible. Hasta bien noche. Cabe decir que para este punto ya estoy muy estresada porque hay mucha fila. O sea, realmente toda la gente vino por ellos y bueno, por todos en general. O sea, la verdad, esta es la vez que me ha tocado con más gente. Así que ya sabrán cuando les digo que este asunto está lo que les sigue de estresante. Miren. Y este creo que todavía es como los autógrafos de hace como 2 horas. Pues mi foto se atrasó. Y me está dando un golpe de calor tremendo que me tuve que cambiar a mi vestido con el que llegué. Miren mis pelos. En el tiempo muerto lo que hice fue comer y ver paneles. Fui al panel de Mary Elizabeth y Eman. Les hice una pregunta a Mary Elizabeth y quería conocerla, quería foto con ella, pero cuando fui a formarme para comprarla me dijeron que sus grupos estaban muy atrasados y que la verdad no recomendaban porque probablemente hasta los iban a posponer. No supe siempre si sí lo hicieron o no, pero la verdad no me quería arriesgar porque mi última foto con Hayden y Rosario ya también era muy tarde y dije no, mejor me quedo así, porque aparte yo me tenía que ir al día siguiente. Y bueno, aquí van entrando ellos y esto es lo poco que vi del panel porque me tuve que retirar para una foto individual con mi amor precioso platónico Hayden. How are you doing, you two? Great. Happy to be here. Yes, very happy to be here. Absolutely, we're all happy you're here too, right guys? Oh, come on. Thank you guys so much for being here. We'll jump right into it. It's been just over a year since the finale of Ahsoka aired. Looking back on the season, how... One thing, getting to be involved in this incredible universe with the most amazing fans and the most amazing history and legacy. You've always getting into and how big the fandom and the franchise is, so you always want to like find your way eventually to jumping on board, or... No, I think I always thought if it happened, it would need to happen organically. You know, it would have to be something that the wizards who make these amazing films and TV shows would want me to be a part of. So right now, because I think it's worth telling. So please tell everybody here exactly what you went through that kind of led to you auditioning for Ahsoka. Okay, thank you. Long story, somewhat short, medium maybe. I didn't really grow up on Star Wars, so I didn't know about anything about Ezra Bridger, but there was something online going around by this artist. Aquí tengo mi foto con Hayden Christensen, miren, donde dice Hayden, miren. Lo adoro. ¡Ah, la madre! Sí quedó marcado. Mi foto con Hayden yo tenía una idea de una capa que yo tenía desde hace años y dije, es la foto perfecta. Tenía muchos nervios y aquí les cuento la historia. Cuando llegué, o sea, estaba como de que nadie me vea. Y le hago a Hayden, hola otra vez, te traje esto. Y Hayden, oh, ¿qué es esto? Y luego dice, no sé si me permitan traer wardrobe. Y luego le hace así, no sé si me permitan ponérmelo,
Pero como no le halló la forma, porque si pueden ver la capa, o sea, él literal estaba así como que buscándole y como ya saben que todo es bien rápido, hizo esto. Hizo esto. Me dio mucha risa porque él se quedó así. Y yo dije, madres, porque en cualquier movimiento la capa se cae. Él la traía así y yo quería una foto. Tenía dos opciones. Una donde él me estaba agarrando así como que el cuello y otra que es como la imitación con la foto que tiene con Natalie Portman donde se apoya. Pero una, no traje el celular. Dos, el tiempo estaba contado. Yo estaba nerviosa porque dije, ¿y si se le cae la capa? Ya valí madres, ya valí madres. Así que no le dije nada, o sea, no le dije. Le pude haber dicho, quiero una foto así. No le dije, estaba muy nerviosa, mi estómago me dolía porque se me quedaban viendo. Luego me pongo delante de él y luego él se queda así, de que, ok, me sostiene así. Y yo como de que no, madres. Y apenas como que dije, capta, dile que, o sea, te abrace o algo. Y luego, 3, 2, y yo como de que, verga, o sea, estaba de que, sí, no me puedo ni voltear porque voy a salir mal. Y ya no me van a dejar ponerle la capa otra vez. Dije, ¿qué hago? O sea, no manches, ¿qué hago? Estaba ya con los nervios de punta. Dije, voy a salir con los brazos cruzados. No puedo. Que siento su mano. 2, 1. Tomaron la foto. Nada más le alcancé a agarrar una mano, la otra nada más como que mis dedos. Y dije, como haya salido, le agarré la mano, o sea, me vale. Y me gustó mucho la foto, cabe decir, salimos bien tiernos, me gustó la sonrisa de los dos. Cuando ya me regresa la capa, lo veo a los ojos, me mira fijamente y le digo, le dije que era el mejor. Hagan de cuenta que le dije de que te traje esto, es la segunda vez que te veo. Y o sea, mientras dijo de que no sé si me dejen poner, se la estaba poniendo y me abrazó y le puse las manos en las manos. Sus abrazos son los mejores, le dije, eres el mejor. Espero y nos podamos dar otro abrazo porque 2 no son suficientes. Estaba en la estación para cargar celulares, se me cayó un pupilente y tuve que sacar todo para buscar el estuche. Tuve que buscar de que el estuche entre todo esto y no mames, huele a Hayden. Se los juro, qué buen perfume de hombre tiene, huele a Hayden. Jamás me había tocado oler a alguien, o sea, de que nunca había habido cosas que un famoso usara mías, pero ahorita que, o sea, lo saqué, me dio el olor, huele bien sabroso, no mames, nunca la voy a lavar, nunca, huele súper rico. Otra vez había más tiempo muerto, así que recurrí a ir a otro panel. I think, you know, the pivotal, no, not pivotal, there we go, oh gosh, it's late, was Star Wars. For the longest time I wasn't able to talk about it, but now that the trailer's been sort of introduced to the industry, and there's been some quotes where I finally can say that I play Ben Wong's mom, so I'm Karate Kid's mom, and I got the joyful experience of working with Jackie Chan. Yeah. Okay. You know how sometimes you're afraid to meet your heroes? All right, well, I met one of mine, and Jackie has raised my admiration of him 1,000-fold. I wish everyone can meet Jackie Chan. He is the best human being. So, Ralph is amazing. He is such a gentleman, and you know. Me está llorando el ojo donde me puse el pupilente. Nunca había finalizado una Comic Con y que ya estuviera oscuro, literal. Casi siempre me voy como a las 5, pero esta vez todo está retrasado y ya voy a lo último, ya estoy cansada, pero emocionada, feliz y triste porque va a ser mi última vez que veo a Hayden, lo más seguro este año. Quién sabe si en un futuro lo vuelvo a ver otra vez, pero si me dan la oportunidad me volvería a volver. Mi cerebro ya no coordina, me volvería a gustar volver a ver, ser mejor, y se lo dije. La tercera y última foto, me siento feliz de haberlo conocido, es un amor, un encanto hermoso, precioso, su sonrisa. Y estoy triste porque ya, pues, lamentablemente es la última, como les dije, espero conocerlo
en otra vida y que sea mi novio. No es cierto, no. No, espero volver a verlo en un futuro. Yo estaba en la fila, faltaban como unas 10 personas atrás de mí. De hecho, la última persona se fue disfrazada de Obi-Wan con sombrero. Obi-Juan, literal, me dio mucha risa. Yo mi foto la quería abrazando a Hayden y que ella sostuviera la capa como si fuera un velo, que lo logramos. O sea, realmente sí estoy muy sorprendida de eso. Y ya yo cuando llego, yo le digo a Rosario, Rosario, me encantaste en Jane the Virgin, es una serie, y ella salió en las últimas temporadas y me gustó bastante su personaje, y me dijo, oh, muchas gracias, lo aprecio, y Helen se me quedó viendo así como de que... Pues ahí intenté no verlo porque me iba a poner roja y dije, no me quiero poner roja. Y le dije a Rosario, es que quise una foto como que... Y luego volteé a ver a Hayden y le dije, perdón por decir esto. Hayden estaba como de que, no, o sea, como de que no había problemas, o sea, hasta se rió. Le dije que quería que agarrara la capa como si fuera el velo, ya me dijo que sí, y ya después me encantó que, o sea, hasta desarrugó la capa y ya como que posó, y yo posé abrazando a Hayden y fue de las mejores fotos, o sea, dije, no manches, o sea, esta foto me fascinó. Me fascinó. Cuando vi la foto tenía un problema de iluminación que después, o sea, ya en la computadora lo pude arreglar, pero pues en la foto no se podía, así que ya tuve que retomarme la foto, porque sí, te puedes retomar una foto si sale mal, pero pues te rompen la que ya tienes. Voy a decir que la segunda vez que los vi me abrazaron y les dije, es que pasó algo vergonzoso, y Hayden dijo, ¿qué pasó? Y le dije... Y se rieron. Y ya después los abracé porque ya como era la última y la fotógrafa me dijo que si quería otra foto, pero ya me dio pena. Y dije, ay no, ya, no quiero estar de gorrona. Y bien lindos, me abrazaron. Pero me abrazaron bien raro, como casi. Pero fue una buena experiencia, ya es de noche, fuimos los últimos y nos vemos a la próxima. Ya tienen la oportunidad de conocer a cualquiera de los tres, aprovechenla, ahorren, porque... ellos sí valen la pena y mucho conocerlos. Cabe decir que les decía bonita noche, me abrazaron, pero cuando me abrazaron, hagan de cuenta que ellos hicieron esto. Esta es mi cabeza. Rosario me abraza así, y luego Hayden me abraza así, y yo estoy así. O sea, estaba así, y luego quedé así. Me sentí bien rara, dije, ay, güey. O sea, yo estaba toda inclinada y toda lela, pero es que estaba bien, no sé, como que feliz. Y Hayden súper lindo me reconoció y dijo, ¿qué pasó? Porque pues, o sea, me vio otra vez y le dije... Y ya se rieron, pero no rieron de burla, sino como que, ay, pobrecita. ¡Ay, los amo! Y así finalizó mi día después de conocer y ver a Hayden Christensen 4 veces. Así es, chicos, es un amor de persona, no me decepcionó, es muy atento. Y aunque tú no lo toques, o sea, él siempre tiene como que los gestos de acercarse, abrazarte con todos. O sea, es un amor, una chulada. Ah, me enamoré, oigan, me enamoré seriamente. Hayden me da mucho gusto que después de todo el hate que recibió cuando empezó su trabajo con las precuelas, ahora todo ese hate se convirtió en amor. Me gustaría volverlo a ver. Y aquí finaliza mi video. Muchas gracias por verlo.